Buenos días, bendecidos. En esta mañana les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias también a los ángeles por guardarme, por cuidarme, por guiarme. Un saludo al dragón y un saludo también a mi compañero Ángel Gabriel. Desde acá de Macará, Loja, Ecuador, y para todos los dioses en todo el planeta, en todo el mundo, un saludo cordial. También saludo allá a los bendecidos, a los abençoados en Brasil. Buen día, boa tarde y boa noite para cada uno de aquellos de voces. Quiero referirme en esta mañana a un tema muy importante, ya que cuando entramos al internet, a donde hay preguntas y respuestas, veo que la mayoría de ellos son solamente religiosos, y algunos lo hacen solo por discutir, por aparentar que saben y no saben nada. Y hay otros también que salen que niegan a Dios totalmente, o sea, los ateos. Y hay otras personas que niegan de que no hubo Adán, que no hubo Abraham y que no hubo Jesucristo. Que todo ello es un puro cuento, dicen ellos. Pero a esas personas yo les quiero en esta mañana hablar. Porque ¿cómo vamos a negar algo tangible, algo sublime de la palabra de Dios? Es por eso mismo que hay personas que no creen en eso, no creen en la palabra. Y si no creen en la palabra, en las Sagradas Escrituras, pues ellos no creen en Dios. Porque yo conozco, hay un señor que se llama Vinicio Barrera, que lamentablemente él estuvo en la iglesia creciendo en gracia, pero ahora se ha vuelto totalmente contradictor. Y para él, si uno coge partes del Antiguo Testamento, o el ejemplo como desde Adán, desde Abraham hasta Jesucristo, para él dice que son fábulas. Porque lo niega, que no hubo, que no hay. Entonces, él mismo, para enfatizar los mensajes, coge la palabra de Dios. A las personas yo digo que si van a negar que no hay Adán, que no hay Abraham, que no hay Jesucristo, que no hay el apóstol Pablo, entonces mejor que no utilicen el Evangelio. Pero como dice la palabra, que de todo hay en la viña del Señor y en el mundo, pues uno tiene que tener esa paciencia. Y para eso tiene que ser una persona ya dotado de ese conocimiento de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, para no dejarse, porque conmigo a veces, como yo les dije, en el internet salen muchos discutiendo una cosa, otra cosa por allá, y cuando yo me los pongo dentro de la palabra de Dios, dentro del fundamento del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la incircuncisión, y me los llevo allá a las epístolas del apóstol Pablo, yo veo que hay algunos que se retiran. Hay otros también que me felicitan, hay otros que se dan cuenta que hablo la verdad, y por medio de eso también he conocido a muchos bendecidos. A muchos, por ejemplo, el bendecido Maní, que es del Perú, un lindo hermano. Él más bien, yo lo veía que volvía a favor mío, porque hay otro señor que es Elmer, que él es de Colombia y él ha estado estudiando en gracia, pero se ha quedado ahí en el desierto. Entonces él lo que hace es insultar y hablar lo que le da la gana. Entonces este bendecido Mani, que es del Perú, más bien él volvió a mi favor. Yo no fue necesario de hablar. Por eso la Escritura dice: otros pelearán por ti. No te preocupes, dejar lugar a la ira de Dios. Así me ha pasado a mí. Lo que yo siempre, cuando hago mis declaraciones, siempre digo: tengo ángeles a mi favor. Y cuando veo mucho el sometimiento de la gente que trata de discutir, de polemizar de la palabra de Dios, entonces lo que hago yo es apartarme, retirarme de eso y hablarles del amor. Porque si no hay amor, no hay nada.
Puede la gente saberse la Biblia de pies a cabeza y desde el principio hasta el fin, pero si no hay amor, solamente es un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Y por eso me quiero referir ahorita en la palabra de Dios. Quiero leer en 1 de Corintios, el capítulo 13, los versos 7 y 8, que dicen de la siguiente manera. Dice, no se goza de la injusticia. Voy a leer desde el 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Miren tan hermoso que habla el apóstol Pablo aquí, principalmente del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo cree. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree. ¿Por qué? Mire, estas personas que se hacen ateos o que no creen en ciertas partes de la Sagrada Escritura, es que no hay amor, pues. Pero cuando hay amor, porque por ejemplo, digamos, yo pongo un ejemplo del Antiguo Testamento, de padres que la Biblia los menciona también, el apóstol Pablo, los padres de la fe, como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, todos ellos los menciona en Hebreos, el capítulo 11, menciona el apóstol Pablo esta clase de fe. ¿Y por qué lo menciona? Porque Pablo fue un apóstol escogido directamente para nosotros, y por eso, por la gracia de Dios, él es apóstol. Y él es el que trajo el fundamento, el que pone el fundamento. Por eso él dijo, yo soy el perito arquitecto, yo soy el que pongo el fundamento, pero es otro el que edifica encima. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? Porque sabía que venía Jesucristo por segunda vez, con otro cuerpo, con otra carne, y iba a edificar encima del fundamento del apóstol Pablo. Por eso cuando vino José Luis en el pasado, en el siglo pasado, y comenzó a describir el evangelio de la gracia, el evangelio de la incircuncisión, él no se salió de los reglamentos de lo que dejó el apóstol Pablo. Porque Pablo dijo clarito, Romanos 1:16, que cuando venga Jesucristo, él juzgará conforme a mi evangelio. Y Pablo también sigue diciendo, sin la ley el pecado está muerto. En Hebreos también dice Pablo que cuando venga Jesucristo por segunda vez, él vendrá sin relación con el pecado. Y José Luis en el pasado fue el único que vino y dijo, no hay pecado, no hay diablo. Porque si nosotros leemos en Hebreos 2:14, dice que con la muerte del Señor Jesucristo, Dios destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El diablo fue destruido, los demonios fueron destruidos. Es como si usted le dicen, le regalo ese edificio, pero si ese edificio está destruido, no vale para vivir. Así es Satanás. Ya no puede obrar en nosotros, porque nosotros hemos alcanzado la gracia. Hemos llegado a conocer el evangelio. Y todavía Pablo dice a los efesios, dice que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3. Dios escogió a los predestinados desde antes de la fundación del mundo.
Porque este evangelio de Dios no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces miren aquí tan bonito, cuando yo veo a esa gente así, que se vanagloria, que como que quiere demostrar que sabe y no sabe nada, en estos textos se les acaba todo. O hay también por ahí iglesias que solamente ellos se afianzan en que deben de hablar en lenguas y profetizar, cuando la Biblia aquí menciona de que eso también se acabará. Ya lo voy a leer otra vez. Se acabará. Pero la llenura del Espíritu Santo sí la tenemos. El amor sí. Porque el amor nunca dejará de ser. Voy a leerlo otra vez. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ya. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿qué? Cuando venga Jesucristo por segunda vez y nos comenzó a abrir los ojos y nos hizo ver. Porque yo también fui. Mis padres fueron católicos, yo nací en una religión que es católica. Pero yo desde que me comencé a dar cuenta en las cosas espirituales, vi que meramente era una religión nomás. Salí de ahí. Pero también después comencé a buscar a Dios en algunas iglesias. Pensaba que ese era un evangelio, cuando después me di cuenta que habían miles de religiones, pero todos con el mismo evangelio de Pedro. O en otras palabras, con el mismo evangelio de la católica. Porque Pedro, el Papa es el sucesor de Pedro. Y Pedro recibió, el Papa recibió esa religión, la de Pedro. O en otras palabras, Italia, a donde pasa el Papa, Roma, el Vaticano, ellos recibieron el evangelio de Pedro. Porque si usted lee en la escritura, lea desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 en adelante, hubieron 40 hombres que hicieron un voto en no comer ni beber hasta dar muerte al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo hizo el tercer viaje desde Jerusalén, lo iba a hacer a España, no lo dejaron llegar a España, en Italia lo mataron, en Roma lo mataron. Y después, ¿quién fue ahí? Dice que los fieles de la circuncisión. ¿Cuáles eran los fieles, los principales ancianos de la circuncisión? Era Pedro. Por lo regular que fue Pedro a Roma. Y por eso ahí quedó esa religión, ahí quedó esa secta, esa denominación que engañó al mundo. Porque si nosotros leemos Gálatas, el capítulo 2, el verso 13 y 14, dice que Pedro estaba judaizando a los creyentes, a las iglesias. Por eso dice que Pablo lo exhortó duramente y públicamente, porque Pedro era de condenar. O sea, cualquiera dice que los apóstoles se llevaron bien y que todos eran igual que Pablo. No, señor. El único escogido para nosotros los gentiles, los de las demás naciones fuera de Israel, el único que fue escogido para mandarnos este evangelio de la gracia, de la incircuncisión, fue el apóstol Pablo. Usted lea Gálatas el capítulo 2, verso 7. Pablo dice clarito: a mí me fue dado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. ¿Qué cosa era incircuncisión y circuncisión? Por eso dice la escritura que Jesucristo fue circuncidado al 8º día, porque él vino en el evangelio o en el pueblo judío donde eran de la circuncisión. Y el Señor Jesucristo cumplió toda la ley a cabalidad, porque Dios se vio obligado a mandar a su Hijo unigénito o primogénito para que nos salve, no solo a ellos, a los judíos, sino también a nosotros los gentiles, con su muerte.
Por eso dice Pablo a los Corintios, el capítulo 5, verso 19, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso. Entonces ahí se reconcilió. Dice, Dios fue manifestado al mundo para reconciliar por medio de Jesucristo a nosotros, a todos nosotros, por su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ese evangelio no nos salvaba. Y es por eso lo que el apóstol Pablo escoge en Hebreos, el capítulo 6, versos 1 y 2, dice, dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo. Y eso, dejar los viejos rudimentos, significa muchas cosas, porque rudimentos son cosas pasadas que hubieron en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, por ejemplo, como ofrecer sacrificios, hacer tantas cosas rudimentarias. Eso ya pasó, eso ya se dejó. Por eso la Escritura dice, el fin de la ley es Cristo. Por eso está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. No, aquí no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a decir que no porque yo soy santo, que yo escucho por ahí personas que dicen, sin santidad nadie verá a Dios, es por achacar a los demás hermanos y justificarse ellos. Aquí dice que nadie se justifica delante de Dios, por cuantos todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso fue cuando Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres. Pero cuando vino Jesucristo, el postrer Adán, Él nos levantó, porque Él fue sin pecado, sin obra de varón, sin mancha delante de Dios, y fue puesto a este mundo. Mire, ¿cómo yo lo voy a negar a Jesucristo? ¿Cómo voy a decir de que son fábulas, como dice Vinicio Barrera? Tremendo error. Es por eso que a este hombre ya no le queda más mensaje, porque ¿qué va a hablar al mundo? Si él mismo se cortó ahí. Es como cortar la palabra, si no le da entrada. Por ejemplo, Cristo no vino a cambiar la ley, ni a abolir. Él vino, Él entregó su vida. Hubieron ciertos cambios. Por eso dice, donde hay cambio de actitud, también hay cambio. Él hizo ciertos cambios por el sacrificio que entregó Él, porque Dios dijo en Isaías que Él estaba harto de la sangre de los machos cabríos y de becerros y de palominos, que Él no ha ordenado esto. Entonces Dios proveyó sacrificio para nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí cuando viene el apóstol Pablo y nos hace ver esta hermosura, cuando él dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo recto, lo verdadero, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora todo es claro para nosotros. Ahora nosotros ya no estamos ya estamos viendo todas las cosas que están aconteciendo, pero claramente. Y por eso Pablo dice que por medio de Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Y por Jesucristo Dios nos dio esa fuerza de poder romper el pecado. Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Por eso es lo que yo digo, Cristo vino a cambiar la ley. Ciertas clases, ciertos rudimentos. Por eso cuando Pablo fue llevado al paraíso, él dice, 1 Corintios capítulo 12,
Él dice que allá le fueron dadas a oír palabras inefables que él no las podía soltar todo, contarlas todo, porque el tiempo allá en el paraíso no se prescribe. Allá es como 1000 años y aquí es solamente un día. Entonces por eso él aprendió mucho allá. Y cuando él vino ya dijo, la imposición de manos es un rudimento, el bautismo es un rudimento, el perdón de pecados, el llamamiento al arrepentimiento, son cosas muertas, se las debe de dejar. Entonces aquí lo que está diciendo es lo mismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. Entonces yo por eso hago un rechazo total a aquellas personas de que andan diciendo por ahí de que no existió Jesucristo. Totalmente, porque yo desde que me he creado, yo he llegado a saber la Sagrada Escritura, creo en la Sagrada Escritura, por eso escogí este texto donde dice, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo lo aprendimos eso? Si no es a través de la palabra del Señor. Lo que pasa es que esta gente, más bien, en lugar de alabar a Dios, se pierden y comienzan a adorar a la imagen, a los hombres, y dar culto a las criaturas antes que a Dios. Quiero leer también en Romanos el capítulo 1, donde dice la Escritura, pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta, en que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él os ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado en oscuras. Dicen que son sabios, pero son tontos, porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los abandonó y a los impuros deseos desde que hay en ellos, y van cometiendo unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de dar la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado a las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que los creó y que permanece su alabanza para siempre. Así sea. Miren lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. Es que eso es verdad. ¿Cómo se extravió la gente? Sobre todo, hablemos de la Iglesia Católica o la institución católica romana. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué adoran? Adoran imágenes. Y todavía hablen con ellos. Yo una vez hablaba con uno que decía que ya poco le faltaba para ser sacerdote, según él decía.
Y yo le hacía ver, le digo, pero ¿por qué ustedes no prohíben a la membresía, a los hermanos, de que dejen de adorar imágenes? Entonces él me dijo que la imagen es una representante de Dios, de María, decía él. Yo le dije, ¿y dónde se basa para que me diga eso? No me podía hallar. Me sacaba por ahí cuando Dios le ordenó a Moisés que haga el arca y que ponían 2 ángeles en la urna. Tremendo error. Eso es muy diferente. No hay que comparar una cosa contra la otra cosa. Pero si en toda la Biblia dice, no te hagas imagen. En el primer mandamiento que Dios dio, dijo, no te hagas imagen de ninguna semejanza, ni de cosa que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclines a ellas, ni las adores, ni les riendas pleitesía, ni templo alguno. Por eso en Hechos 17:24 dice que Dios no habita en templos hechos de manos de los humanos. No porque ustedes se van a un templo católico o evangélico y ya están adorando a Dios, no. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer samaritana? Mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. De eso es lo que Dios está buscando. Esa vibración, ese espíritu que se mueve acá, ser lleno del Espíritu Santo. Buscarlo, eso sí, todos los días. Porque Dios es espíritu y Dios se mueve. Dios es infinito, Él está en todo lugar. Solamente usted búsquelo, solamente usted hable, diga la palabra, busque la vibración. Amba, Padre. Entonces, mire, yo un día también me oyó hablar así, me he escuchado los mensajes, creo, este señor Vinicio Barrera, y me decía, es que tú utilizas fábulas. ¿Qué fábulas? Porque yo puse un ejemplo de Jesucristo con la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana le decían, nosotros sabemos que en este monte, otros allá en el templo en Jerusalén dicen que hay que adorar a Dios. Y Cristo le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo más lindo, lo más hermoso. Eso es lo más agradable. Yo cuando recibí el Espíritu Santo, yo me fui hablando en lenguas por 2 horas. No podía hablar el español, el castellano. Los hermanos me preguntaban y me decían, hermano, ¿qué vio? ¿Qué sintió? Yo les quería contar y me iba hablando en lenguas. Porque esa es una promesa. Si usted lee el libro de Joel, el capítulo 2, ahí habla, dice que Dios derramará el Espíritu sobre toda carne. Y habrá lluvia temprana y tardía a su tiempo. La lluvia temprana fue en el tiempo de Pentecostés, cuando derramó Dios el Espíritu Santo, y la gente que veían de lejos, de muchos lugares, ahí en Jerusalén, dice que se quedaban maravillados de que cada uno de ellos hablaba en su propia lengua. Y no era eso, sino que era el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso dice que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, según Pedro, él era un obrador, un guardador de la ley, pero cuando fue a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó. ¿Y por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que profetizaban y magnificaban a Dios. Hechos 10, usted lea el libro de Hechos 10 y usted va a ver ahí. Esa es una promesa. Por eso yo ahora me estoy retirando de aquellas personas que creyeron en José Luis de Jesús, pero se quedaron ahí, solamente en el desierto, y ahí le están batallando y dando todos los días, cuando nosotros no, tenemos que caminar para adelante. Dios, desde que oí la palabra de que yo soy el no, y la oí por segunda vez, desde ahí entró en mí ese poder, ese querer, porque yo soy el no. Y todavía otros por ahí me han nombrado el Ángel Miguel. Bueno, eso me lo dieron ellos, eso no me lo he dado yo. Pero no es coincidencia, porque una bendecida hace 3 años ya me decía el Arcángel Miguel. Y yo no le quería creer, yo no me lo tomaba así. Pero hubo otro bendecido en Colombia que me denominó el Ángel Miguel. Yo lo tomo con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha paz, con mucha humildad, con mucha paciencia también. Puede que sea así. Bueno,
Si soy Enoc, me puse a estudiar la historia de Enoc y a buscar también en el internet, y dice que Enoc andó con Dios. Y cuando él fue llevado en una nave para allá al tercer cielo, los primeros ángeles que estuvieron con ellos fue el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Entonces puede ser que por eso es lo que los bendecidos me denominan el ángel Miguel. Tan sublime palabra y tan sublime nombre. Yo le agradezco a Dios, porque ese, como digo, no me lo he dado yo, me lo dio quien ahora dice que es el dragón. Y el dragón, según él, también es Dios mismo, porque si nosotros leemos Apocalipsis el capítulo 13, cuando habla de la bestia y la herida de la bestia, y que la bestia ordenaba ponerse el 666, ese es Jesucristo mismo. ¿Y quién le dio poder a la bestia? Fue el dragón. Entonces, este dragón fue Dios. Y ahí está bien. Por eso yo respeto lo que dice José Lisandro Fonseca Maure. Él es el que me da a mí el nombre de Ángel Miguel. Y él pone una fecha. Desde el 16 de julio del 2016, toma los 1290 días, y bienaventurado y santo el que llegue a 2335 días. Es decir, que termina en el 2019, el 20 de marzo. Entonces hay que esperar, porque hay gente que lo juzga y no cree en él. Yo no soy así. Yo siempre soy investigador y siempre he venido buscando la palabra. Yo he visto hombres que también han hablado muy lindo, los he escuchado, han puesto, miren, yo anteriormente también seguía lo que decían la ciencia celeste, y este hermano era Luis Antonio Soto Romero, que él ponía una fecha para el 2001. Pero ¿qué sucedió? No pasó nada. Pero ciertas cosas que nos enseñó son una verdad. Después creí también en José Luis de Jesús, que también dio la fecha para el 2012, pero no pasó nada. Y ahí es lo que pasa, ahí es lo que están estos bendecidos. Por eso uno no tiene que quedarse ahí, tiene que salir adelante. Porque ese es el amor. Por eso estoy cogiendo yo este texto donde dice que de todo eso lo que prima es el amor. A usted pueden decirle muchas cosas, pueden creer o pueden estarlo engañando, así como también dice la gente por ahí, Cristo Lisbeth. Son mente que no está preparada. ¿A dónde la escritura dice de que Cristo fue una mujer? No, eso no dice. Que sea un acomodo es diferente, pero que diga que Cristo es una mujer, no. Y si nosotros vamos a 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 7 dice que, o el verso 3 dice que la mujer no se le permitió ejercer derecho contra el varón. Entonces, ¿cómo así sacaron Cristo Lisbeth? Yo respeto porque fue la mujer de José Luis de Jesús, y nunca hubo un comentario malo. Pero yo digo, a ver, esa gente tiene revelación, se la oye predicar un mensaje como el que yo lo estoy dando, porque para eso hay que tener revelación y hay que tener iniciativa para dar el alimento a la gente. Yo también desde el 2012 dejé de predicar. Yo dejé de predicar porque así era la orden de José Luis. Bueno, y como había que obedecer eso, porque él descubrió el Evangelio de la Gracia, yo dejé de predicar. Pero cuando fui al paraíso donde está mi hermano Benjamín, que él había pasado el paraíso, entonces él quería que yo me quede allá, y yo le dije no, porque tengo que ir a la tierra a llevar el mensaje. Y cuando me desperté me di cuenta que había estado allá, pero ya estaba acá. Pero el mensaje era que yo tenía que venir a la tierra a traer el mensaje. Y después eso no se quitó de mí hasta que comencé a predicar, aprovechando ahora el tiempo, la tecnología y este medio poderosísimo que es el internet. Porque ahora ya no es que vamos a salir a la calle por ahí a peregrinar, a predicar el mensaje, o en los templos, ya no. Ahora es por este medio, aquí solito, cerradas las puertas, y les estoy haciendo conocer esta divina palabra. Pues yo les digo también a aquellos bendecidos
que fueron de José Luis y se quedaron ahí y ahí están escuchando todos los días la misma palabra. No es así. Tenemos que darle lugar, salir adelante. Ya está la transformación en nuestra mente. Ahora nos vamos transformando nuestro cuerpo. Y esa es la belleza. Esa es la sabiduría, la inteligencia, ese es el conocimiento, esa es la hermosura. Usted pronúncielo a eso. Qué felicidad, qué hermosura, qué alegría. Porque ahí habita Dios. Por eso Jesucristo, Él tomó a los niños en los brazos y dijo que Él quiere la alegría de vosotros como un niño. Así es. Y quiero leerlo al texto que yo les estaba hablando para que la gente no crea en una mujer que dice que es Jesucristo, porque es un puro engaño. Dice 1 Corintios el capítulo 11: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que así se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si se le es vergonzoso en la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. Mire, aquí está, 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces sigue diciendo, voy a leerlo a todo para que ustedes se den cuenta. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, esta es otra cosa también. Esto es muy importante. Yo he visto a la mayoría de mujeres que se cortan el cabello por aquí así, eso como dice aquí la escritura, no lo digo yo, lo dice la escritura, que la mujer no debe de cortarse el cabello, porque si se cortó y quiere hablar las cosas de Dios, tiene que cubrirse. Yo conozco una religión por ahí donde se anda con un velo así, porque ellos dicen que a veces han cortado un pedacito de cabello, entonces para eso, para poder orar. En cambio al varón, yo siempre hago esto, cuando yo tengo algo, o una gorra o un sombrero, cuando voy a hablar con Dios siempre me lo saco. Y desde el pasado algunos han tenido esta costumbre así, y es buena, mire. Pero ¿quién les enseñó a ellos? Nadie, sino que así era la costumbre, pero era una buena costumbre. Entonces aquí dice que no le es permitido al hombre que a la mujer ejerza derecho sobre el varón. Entonces, ¿cómo puede ser una mujer Jesucristo? Pero hay todas estas cosas, todo tiene que pasar en la vida. Pero yo les hago una invitación. Yo soy Enoc, yo no les miento. La voz me dijo, tú eres Enoc, por 2 veces. Y por eso hay gente que se siente complacida cuando escucha mis mensajes.
siempre yo tengo reportes sobre todo de Colombia, del Perú, que están escuchando mis mensajes. Y es una alegría. A mí me dijo, yo una vez veía que unas chicas me abrazaban y yo no sabía por qué era. Pero la una dijo, me gusta abrazarlo a don Nelson porque yo siento algo así, una energía, siento algo. No, tal vez no por maldad, porque en mí no había maldad. Yo no sabía por qué lo hacía. Pero ahí existe esto. Hay una energía que uno tiene que emanar de uno. Porque yo soy la fuente creadora. Yo soy la fuente de abundancia. El universo mismo está a mi favor. Los elementos de la naturaleza obran a mi favor. Si Jesucristo, Él hizo muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él fue la enseñanza para nosotros. Y nosotros lo vamos a hacer. Por eso Cristo dijo, cosas aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. ¿Y a dónde estaba el Padre? Estaba en Jesús mismo. Entonces eso pasa en nosotros. Me contaba una profesora, que es de allá del Perú, que ella decía que había tenido un poco de flujo, de descenso, que no estaba bien. Y al abrazarme a mí, le fue pasando. Esta no es una alabanza, esto yo lo digo de corazón, lo digo porque es una verdad. Porque yo todos los días, todas las noches estoy pidiendo esa energía que venga acá. Y lo que pronuncio, lo que hablo. Por eso digo, soy la fuente creadora, soy la fuente sanadora. Dentro de mí está la mejor flor del jardín. Liz la que salió del barro. Liz, la sanación. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive. El resucitado Jesucristo, hombre. El que vino a mí de noche estando la puerta cerrada, vestido de blanco. Se acostó, me aplastó este brazo izquierdo y luego se reintegró en mí. Él está en mí. Él hace obras maravillosas. Por eso yo puedo decir, pisaré y hollaré las uvas y tomaré del jugo del entendimiento. Echaré mano de las manzanas de oro, cultivaré los buenos hábitos de la vida, cumpliré con mis deberes más allá de lo que está establecido. Nunca estaré en el mundo de los fracasados, siempre saldré adelante, triunfante, victorioso, porque voy de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Miren, son palabras hermosísimas que nacen de este ser, de este ángel Miguel. Aprenda, porque Daniel dice que Miguel se levantará en el fin. Y ya lo están viendo, ya lo están escuchando. Ya lo sabrán quién es. Bueno, me despido en esta mañana agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su amable atención. Muy buenos días.